Bueno, vamos ahora con la segunda parte del ejercicio número 2 de política fiscal, el cual, bueno, se nos dice, la parte 2 es en el momento T, lo que vamos a llamar el momento T, es decir, el momento siguiente, del que ya habíamos trabajado. Supongo que el año T es un pésimo periodo desde el punto de vista macroeconómico, ya que la renta cae a 95 como consecuencia de la reducción del PIB. A su vez, los ingresos por recaudación tributaria o los impuestos se reducen en concordancia con lo que llamamos a la elasticidad de los impuestos respecto al PIB. Esta elasticidad es igual a 2 y se estima que la tasa de interés subirá a 15%, la tasa de interés de la deuda. Además tenemos que el gobierno, con el objeto de combatir la recesión, ha definido una política fiscal anticíclica que consiste en incrementar el gasto fiscal primario en 3% respecto al nivel del periodo anterior, que es T-1. Entonces, ¿cuáles datos vamos a tener para este ejercicio? Primero, vimos el nivel del PIB cae. Era 100 en el momento T-1, ahora es 95 para este momento. Otro dato que tenemos es, como les mencioné, la elasticidad de los impuestos respecto al PIB, ya que los impuestos caen en concordancia con esa elasticidad va a ser igual a 2. La tasa de interés de la deuda pública es igual al 15%, o se estima que es así. Y bueno, si recordamos del ejercicio anterior, me faltaría un dato entonces, que es que nosotros estimamos que el nivel de la deuda pública en el momento T es igual a 42. Eso nosotros lo calculamos en el ejercicio anterior. A ver, entonces, vamos por parte. Nos piden calcular exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, solo que ahora nos faltan datos. No sabemos ni los ingresos por recaudación tributaria, o los impuestos, o el nivel de impuestos en el momento T, y no sabemos el gasto fiscal primario el que incurre el gobierno en el momento T. Sin embargo, como vemos, tenemos dos pistas por ahí, tenemos dos herramientas bajo las cuales que podemos utilizar para calcular estas cosas. En primer lugar, respecto a los impuestos, tenemos lo que les mencioné de la elasticidad de los impuestos respecto a la renta. Y por parte del gasto fiscal primario, lo que vamos a tener es esto que dice que el gobierno, con el objeto de combatir la recesión, ha definido una política fiscal anticíclica que consiste en incrementar el gasto fiscal primario en un 3% respecto al periodo anterior. Es decir, básicamente la variación porcentual respecto del periodo anterior va a ser un 3%, y ese es un dato que nos puede ayudar a obtener lo que es el gasto fiscal primario en este momento. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, vamos a tratar de calcular entonces lo que son los impuestos en el momento T. Para eso voy a utilizar lo que es la elasticidad de los impuestos respecto al PIB. A ver, matemáticamente una elasticidad lo que nos está señalando es cómo varía porcentualmente una variable cuando varía porcentualmente la otra. En este caso es de los impuestos, es la elasticidad de los impuestos respecto al PIB. Es decir, esta elasticidad lo que nos está señalando es cómo varía porcentualmente los impuestos a medida que varía porcentualmente el PIB. Matemáticamente esto lo podemos ver como un cociente entre variaciones relativas, es decir, el cociente entre la variación relativa de los impuestos, esta que está acá, sobre la variación relativa de la renta. Ahora fíjense, yo desconozco esto, yo no tengo por ahora forma de hallar lo que es la variación relativa de los impuestos. Sin embargo, yo sí tengo la forma de encontrar esto, la variación relativa del PIB. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, ¿dónde está? Ajá. Si decimos que la renta cayó a 95, yo con eso puedo entonces sacar la variación relativa, o en qué porcentaje se disminuyó la renta en el momento T respecto del periodo anterior T-1. Entonces, al yo desconocer esto y conocer esto, y además saber que el valor de esa elasticidad es igual a 2, o sea, tiene un valor, yo sencillamente puedo despejar esto
para encontrar esto. Es decir, yo tengo que la variación relativa del impuesto va a ser igual a 2 por la variación relativa del PIB. Entonces, como yo les dije, la variación porcentual del PIB va a ser igual a la variación relativa del PIB, que bueno, que va a ser igual a el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial, es decir, el PIB en el momento t menos el PIB en el momento anterior sobre el PIB en el momento anterior. ¿Cuál es el PIB en el momento t, en el momento actual? 95. Y en el momento anterior 100, por lo tanto es 95 menos 100 sobre 100. Así, la variación relativa del PIB va a ser igual a menos 0,05. Es decir, el PIB se redujo respecto al periodo anterior en un 5%. Yo teniendo eso, entonces puedo calcular lo que es la variación relativa del impuesto. La variación relativa del impuesto habíamos dicho, por este despeje que hicimos acá, que era igual a 2 por la variación relativa de el PIB. Dijimos que la variación relativa del PIB es igual a menos 0,05. Por lo tanto, la variación relativa de los impuestos va a ser igual a 2 por menos 0,05. Y eso va a ser igual a su vez a menos 0,1. Es decir, los impuestos se redujeron en un 10% respecto al periodo anterior. Entonces, como yo ya tengo ese dato y además yo sé que una variación relativa, como ya les comenté antes, es igual a un valor final menos un valor inicial sobre un valor inicial, entonces yo ya puedo calcular o puedo despejar de aquí lo que es el nivel de impuestos en el momento t, ya que esa variación relativa va a ser igual a los impuestos en el momento t menos los impuestos en el momento anterior sobre los impuestos en el momento anterior, y eso vale, tiene un valor que lo calculamos aquí, que es menos 0,1. Nada, yo despejo, esto lo paso para acá multiplicando, esto lo paso para acá sumando, aquí lo tenemos. Bueno, lo pueden calcular así directamente, es decir, menos 0,1, y recordando que el valor de t sub t menos 1, es decir, de los impuestos en el momento anterior era igual a 20, lo pueden calcular así, o como yo lo hice, que me parece una manera mucho más sencilla, o más ordenada, mejor dicho, es sacando factor común, teniendo que t sub t menos 1 como factor común de 1 menos 0,1. Al final yo tengo que esto es 20 por 1 menos 0,1 y me va a dar que los impuestos en el momento actual, es decir, los ingresos corrientes del gobierno en este momento, es igual a 18. Entonces ya tenemos un dato, ya nos quitamos de encima un problema. Ahora viene el otro problema, que es cuánto vale, cuánto es el nivel del gasto fiscal primario en el momento t. Para eso vamos a utilizar el último dato que nos dieron, que es la política fiscal anticíclica que aplica el gobierno para evitar o para contrarrestar la recesión y el mal momento que están pasando. Eso es un incremento en el gasto fiscal primario de un 3%. Nuevamente, una variación porcentual es una variación relativa. Es decir, el valor final del gasto fiscal primario menos el valor inicial del gasto fiscal primario sobre el valor inicial del gasto fiscal primario. Entonces, eso tiene un valor que es igual a 0,03. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es despejar esto. O sea, yo tengo que buscar esto. Por lo tanto, yo despejo esto y esto que está acá. Así, esto pasa multiplicando, esto pasa sumando. Yo de una vez aquí saqué el factor común. Ustedes lo pueden hacer de la otra forma. Al final van a tener que el gasto fiscal primario como factor común de 1 más 0,03. Y eso va a ser igual, bueno, a 20 por 1 más 0,03, y así finalmente van a obtener el gasto fiscal primario en el momento t, que es el que estamos trabajando, que es 20,6. Entonces, bueno, ya tenemos todos los datos para calcular lo mismo que nos pidieron en la parte 1, es decir, déficit fiscal primario, déficit fiscal total y nivel de la deuda pública en el siguiente periodo. Es exactamente lo mismo, funciona de la misma forma. El déficit fiscal primario en el momento t va a ser igual a la diferencia entre el gasto fiscal primario en el momento t y los ingresos en el momento t, es decir, los impuestos en el momento t. Repito, en términos de niveles, si lo quieren trabajar nada más así, se omiten esta parte del denominador, trabajan nada más con los numeradores. Una vez que lleguen al resultado, pueden dividir ese resultado entre 95 en este caso, ojo, no 100. Ahora el nivel de renta es 95.
y bueno, van a llegar a este resultado. Yo en mi caso lo hice de una vez directo en términos de PIB, es decir, como porcentaje de la renta en el momento T, y finalmente el resultado es que el déficit fiscal primario como porcentaje del PIB es igual a 2% del PIB en el momento T. Igual pasa con el déficit fiscal total, lo calculan exactamente de la misma forma, vendría siendo el déficit fiscal primario más el servicio de la deuda, es decir, el déficit fiscal primario como en términos de PIB, es decir, dividido sobre Y sub T, más la tasa de interés nueva que estamos estimando, que se estimó para este periodo, que subió a 15%, utilizando, recordemos que B sub T es la que calculamos en el ejercicio 1, es la estimación que calculamos en el ejercicio 1, es decir, el nivel de deuda que nosotros mismos calculamos. Recordando que bueno, eso nos dio igual a 42 y en términos de PIB lo que tenemos que hacer es dividir sobre 95, repito, no sobre 100. 100 es el nivel del PIB del periodo anterior. Usen 95 que es el nivel del PIB del presente periodo. Finalmente vamos a llegar a la conclusión de que el déficit fiscal total como porcentaje del PIB en el momento T va a ser igual al 9,3% del PIB. Por último, bueno, el nivel de la deuda pública en el momento T más 1, es decir, en el momento siguiente, que recuerden, lo pueden calcular con el nivel de la deuda pública actual y el déficit fiscal total actual. En este caso, yo lo hice primero por niveles. Fíjense, yo tengo que el nivel de la deuda pública para el siguiente periodo va a ser igual al nivel de la deuda pública en el periodo actual, que es 42, más el nivel del déficit fiscal total en el periodo actual, que bueno, me dio 8,9. Eso va a ser igual a 50,9, eso en términos de niveles. Y en términos de PIB, fíjense como yo lo pongo en minúscula, con esa nomenclatura, va a ser igual, se los digo, a esto que me dio acá, al nivel de la deuda pública en el siguiente periodo, que es B sub T más 1, ahora sobre Y sub T, que es el nivel del PIB en el momento actual, y van a llegar a la conclusión de que el nivel de la deuda pública en el siguiente periodo va a ser igual a un 53% del PIB en el momento T. Ahí ya terminamos lo que es la segunda parte del ejercicio número 2 de política fiscal.